Y para hablar de la economía, pulsar cómo está el comercio en la ciudad de Valencia, contamos con la presencia de Rafa Torres, presidente de la Patronal Autonómica del Comercio, Confecomers. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me imagino que con preocupación viendo la situación que estamos viviendo. Evidentemente sí, algo más que preocupación, ¿no? Porque realmente esto se está alargando más de lo que en un principio nadie creo que podía pensar. Empezamos con 15 días, un mes, vamos para mes y medio y yo creo que como mínimo nos vamos a ir a 2 meses de confinamiento y eso cuando supone una parálisis casi total en muchos sectores de actividad, pues lógicamente empieza a entrar cierto pánico por la desinformación que hay, porque todavía no tenemos los planes de salida, ni cómo van a ser, ni qué medidas van a seguir vigentes una vez se levanta el decreto de alarma, el estado de alarma y bueno, al final la inseguridad, la incertidumbre genera miedo, ¿no? Y eso es fatal para la economía. Miedo, pánico, y es que el 70% del comercio está cerrado, según los cálculos que manejan. El 30%, bueno, pues han abierto, aunque con bajada de ingresos importantísima. Sí, sí, nosotros calculamos en torno a un 70, 65, 70% cerrado. De esos, alguno puede vender algo online, pero evidentemente son cifras pues muy poco representativas. Al final estamos hablando de disminuciones del 95, entre el 95 y el 100% en la mayoría de los casos. Y del otro 30-35% que está abierto, a pesar de ser de bienes esenciales, los que son de alimentación pues no están creciendo tanto como está creciendo, por ejemplo, las medianas superficies, los supermercados, que sí que hablan de un 25% de crecimiento en las primeras semanas y ahora de una estabilización en torno al 9%. Eso no está ocurriendo igual en el pequeño comercio porque la afluencia de gente, lógicamente, está tendiendo a concentrarse en puntos más grandes en los que uno puede surtirse de todo tipo de productos de una sola vez, ¿no? Por lo cual el daño es mayor y teniendo en cuenta que las plantillas son pequeñas. Hay que recordar que la plantilla media del pequeño comercio es inferior a 2 personas, por lo cual se están teniendo que hacer horarios a veces muy extensivos, muy amplios, sin posibilidades de hacer turno y bueno, pues poniendo toda la carne sobre el asador para al final poder hacer llegar a la población esos bienes que son necesarios en estos momentos de preocupación. Lo Pero en peor, fin, sí. sí, disculpa. Decía Rafa Torres que decía que lo peor está por llegar, porque la mayoría de comercios puedan que abran, levanten esa persiana, pero no sabrán si podrán resistir la situación. Ese es el tema. Ahora mismo se está generando una situación curiosa, que es que muchos empezamos a tener miedo del momento en el que nos digan podéis subir la persiana, podéis volver a intentar vender. ¿Por qué? Pues porque las medidas que ahora mismo palían de cierta forma esta crisis o esta falta de ingresos, como pueden ser pues, un posible préstamo al que puedas acceder o una exoneración exoneración es un aplazamiento de impuestos o los ERTES que hemos podido aplicar, lógicamente cuando nos digan que podemos vender en estos momentos no sabemos si los ERTES van a seguir pudiéndose aplicar, aunque sea no por fuerza mayor, sí por Bajada de tema productividad, económico, claro. por capacidad de producción o por otro tipo de causas que pueda permitir el gobierno. Pero ahora mismo son todo suposiciones. No sabemos si esa salida, desde luego sí que tenemos claro que no va a ser en V. Probablemente va a ser mucho más lenta, va a llevar muchos meses volver a recuperar un poco el pulso que tenía la economía o las ventas, porque al final, seamos realistas, los clientes cuando salgan no van a tener una movilidad absolutamente total, ni no van a ser libres para circular, las medidas de seguridad y de higiene van a tener que estar muy presentes en la mente de todos y va a existir cierto miedo, cierto respeto a acudir a los puntos de venta, sobre todo en aquellos que tengan más movilidad de personas. Por lo cual todo va a ser lento y si las medidas del gobierno no acompañan y no son progresivas en la desescalada, pues lógicamente en ese momento que asumamos todos los gastos de los negocios, muchos pues van a acabar cerrando, porque si las ayudas no se mantienen y los gastos vuelven todos de golpe, no hace falta ser un gran economista para darse cuenta que el problema es grave. Muy brevemente, Rafa Torres, los SICOs, ¿cómo se están produciendo? ¿Es fácil ahora mismo conseguirlos para el pequeño comercio o complicado? ¿También se le están poniendo las cosas? Eh, a ver, al final esto es lo de siempre. Está siendo fácil para el que tiene una solvencia financiera adecuada, para los bancos, porque al final los bancos no son organizaciones de caridad,
y están seleccionando a los clientes más solventes. Lógicamente, estas primeras líneas ya veremos qué ocurre con los siguientes pues 20.000 millones que saquen, pero ahora mismo muchos se están quedando fuera y se están quedando fuera los más débiles, los que tienen más problemas para llegar a final de mes y que son precisamente los que más necesitarían esa financiación. Eso en el ICO, a pesar de que esté avalando el 80% del Estado, al final los bancos están eligiendo y bueno, se les dejó libertad en ese momento. Quizá el decreto tenía que haber sido en cierta manera diferente. Y lo mismo está ocurriendo en el caso del comercio de la Comunidad Valenciana con el Instituto Valenciano de Finanzas. Sí. A la hora de acudir a conseguir un aval, que en este caso sí que es del 100% de la SGR, de la Sociedad de Garantía Recíproca, pues lamentablemente están siendo muchas operaciones rechazadas y además lo están reconociendo ellos porque ciertos ratings que no les gustan o que no son muy altos, lógicamente están desechándolos. Y los más débiles, que es lo que más duele. Es decir, que al final esto nadie se va a quedar atrás, hay que rescatar a todo el mundo, hay que ayudar a las personas, pero precisamente los más débiles son quienes más están sufriendo esta circunstancia y quienes menos capacidad o menos posibilidad de acceder a las ayudas están teniendo. Por lo cual es un poco un sinsentido. Reclamamos un poco de atención a la Generalitat, que es un poco la organización más próxima que tenemos, para que intente en cierta medida crear una línea de aval, ¿no? Que avale parte de esas operaciones para que esos débiles, que son más débiles o que tienen más dificultades, puedan acceder a esa financiación necesaria, porque es que si no van a tener que acabar cerrando y entonces vamos a generar mucha más pobreza, mucho más desempleo y la situación va a ser muchísimo más complicada. peor. Yo creo que vale la pena arriesgar ahora.